Buenas tardes, somos el equipo número 1 del cuarto año de Derecho, sección SABM01 del subproyecto Derecho Civil 4, Familia y Sucesiones, la unidad 4. Nuestro grupo está conformado por Delgado Roger, Marisela Gutiérrez, Rosimar Helvi, mi persona Iris Castellano. Le vamos a tratar los temas de la cuarta unidad. La renuncia de la herencia. La renuncia no es más que el acto por el cual la persona llamada por delación a heredar no ratifica la aceptación, lo cual tiene como consecuencia la cesación de la condición de heredero y la pérdida de la adquisición no confirmada. La renuncia es un acto voluntario que exige plena capacidad y ausencia de vicio. Por lo tanto, el error, el dolo y la violencia podrían ser invocados para obtener su anulación. Asimismo, la renuncia debe constar en un instrumento público, como lo estipula el artículo 1012 del Código Civil. Si no tiene fe pública la renuncia, se tendrá como no hecha. Puede renunciar todo heredero que no haya aceptado y cuyo derecho no haya caducado. Como consecuencia jurídica de la renuncia se produce la adquisición a favor de los llamados, o sea, de los otros llamados, pues la parte del renunciante se difiere a sus coherederos o a los herederos ab intestato, de acuerdo al artículo 1016 del Código Civil. Las clases de renuncia. Bueno, de acuerdo al Código Civil venezolano existe un solo caso de renuncia, que es la tácita o implícita. Está prevista en el artículo 1019, el cual establece que cualquier persona que tenga acción contra la herencia puede dirigirse al juez para que compele al heredero a declarar si acepta o repudia la herencia. ¿Cuáles son sus características? Es de carácter absoluto e indivisible. En todo caso, la herencia debe ser aceptada o repudiada en su totalidad, ya que el sucesor no puede aceptarlo solo por una parte. No obstante, si una misma persona ha sido instituida como sucesor universal y también como legatario, que es el caso del prelegado, perfectamente puede renunciar a la herencia y aceptar el legado, según el apartado del artículo 1013 del Código Civil, como también puede aceptar la herencia y repudiar el legado. Lo que no puede hacer el llamado a suceder es aceptar parcialmente la herencia y la totalidad del legado. Debe ser de forma pura y simple. Esta opción se debe ejercer de forma pura y simple, ya que la ley no permite hacerlo a término. Si bien su excepción es la aceptación a beneficio de inventario, ya que hasta cierto punto viene a ser una condición o una reserva de la aceptación. Pero no se debe confundir la forma pura y simple de la opción con la aceptación pura y simple. No es personalísimo. ¿Por qué? Porque admite el recurso de representación voluntaria y legal por falta de capacidad suficiente. La pérdida del derecho a renunciar a una herencia. Bueno, pierden el derecho a renunciar los herederos que hayan sustraído o ocultado bienes pertenecientes a la herencia, y estos quedarán constituidos en herederos puros y simples, de acuerdo al artículo 1021 del Código Civil. Del mismo modo, el artículo 1029 establece que después de realizado el inventario, el heredero que no haya hecho la declaración bajo beneficio de inventario tendrá un plazo de 40 días para decidir si acepta o repudia la herencia. De no hacer su declaración en ese tiempo, pues se le considerará heredero puro y simple. El término dentro del cual debe hacerse la renuncia a la herencia. Bueno, diversos sujetos pueden verse perjudicados por el estado de incertidumbre que ha creado durante el tiempo en que el heredero tarde
en aceptar o renunciar a la herencia. Por eso se establece esa acción prevista en el artículo 1019 del Código Civil a favor del que tenga una acción contra la herencia o derecho a suceder. Este sujeto tiene derecho de pedir al tribunal que compela al heredero, sea ab intestato o testamentario, a que declare si acepta o repudia la herencia. El juez, procediendo sumariamente, fijará un plazo para esta declaración, el cual no excederá de 6 meses. Vencido este plazo, sin haberlo hecho, se tendrá por repudiada la herencia. Bueno, en el primer caso, pues se dice que cuando el heredero no está en posesión de los bienes de la herencia, tendrá 10 años contados a partir del momento de la apertura de la sucesión. Pasado ese tiempo, la renuncia será estéril. Y en el segundo caso, pues el heredero se encuentra en posesión de los bienes de la herencia. La renuncia debe hacerla dentro de los 3 meses siguientes a la apertura de la sucesión, debiendo elegir si acepta pura y simple o a beneficio de inventario. En este último caso, cumplido el procedimiento, renunciará o no. La adquisición de la herencia. Bueno, esta es la presunción de que las personas llamadas por delación van a aceptar de antemano la herencia o el legado que se les está ofreciendo. Esta adquisición depende de la voluntad del llamado, quien ejerciendo el derecho de delación puede aceptar expreso o tácitamente la herencia. La adquisición es igual a la presunción de la aceptación de la herencia. Heredero no es quien quiere, es quien entra dentro de la delación o simplemente aquel a quien la persona que muere por un acto voluntario le deja un legado. Entonces, si la adquisición es la presunción de la aceptación, debemos entender la aceptación como el hecho en el cual la persona llamara a heredar en ese acto, se le informa que está en orden de suceder y acepta la herencia. Con la muerte se abre la sucesión y simultáneamente la herencia se atribuye al llamado y es adquirida por él. Transmisión de la posesión y de la propiedad. Pues la apertura de la sucesión es el hecho que habilita al heredero a tomar posesión de sus bienes que se le transmitirán en propiedad, de acuerdo al 995 del Código Civil. Esta opera de pleno derecho y la ley vigente al momento de la muerte es la que rige la sucesión. Se indica al efecto que la apertura de la sucesión es el hecho jurídico que define las condiciones de lugar y tiempo de la transmisión sucesoral del patrimonio y otros bienes de una persona muerta a una o varias personas vivas o por vivir. La apertura ocurre única y exclusivamente por el hecho de la muerte, pues de acuerdo con el principio viventis non datur hereditas, no puede abrirse la sucesión de una persona viva, pues la ley pretende con ello atribuir a los sucesores el conjunto de titularidades transmisibles del causante, sin solución de continuidad desde el instante mismo de la muerte. Derechos transmisibles al heredero. El heredero continúa y representa a la voluntad del causante. Significa que a la muerte del causante no hay un vacío en la titularidad de la herencia, ya que todas las relaciones jurídicas pasan automáticamente al nuevo titular en el momento de la muerte. Por la sucesión, el heredero queda investido de todos los derechos y obligaciones del causante. El patrimonio del causante es adquirido por el heredero como una unidad indivisible sin que la transmisión produzca modificación alguna, solo cambia el titular, pero también adquiere todas las deudas y obligaciones del causante, pudiendo surgir obligaciones nuevas consistentes en ciertos gravámenes que surgieron producto de la sucesión. El heredero
para hacer valer sus derechos contra los terceros poseedores de cosas de la herencia, le corresponden todas las acciones personales o reales que correspondieron al difunto. Es una lógica consecuencia de la adquisición de tales derechos por él, de modo que podría obtener con las mismas acciones que el de cujus hubiera podido ejercitar el reconocimiento judicial de todo crédito o derecho real. Pero existen también derechos que no son transmisibles, como los llamados derechos personalísimos, que son estos derechos y poderes derivados de las relaciones de la familia, como la patria potestad, las pensiones alimentarias, los derechos reales limitados de goce, los derechos derivados del contrato de sociedad, los derechos de alimento y pensiones alimentarias, los contratos de ejecutamiento de obras que se suspendan por muerte del obrador. Continuando con el tema, nos corresponde ahora lo que es la colación. La colación se entiende como la institución jurídica que permite abonar todos los bienes del decujo a sus herederos o herederas o a quien tenga interés en ello. Viene a ser una disposición clara y precisa en el derecho hereditario venezolano que contempla pues el legislador en el Código Civil venezolano. También lo podemos considerar allí que aparece taxativamente explícito de acuerdo en el Código Civil, en el artículo 1098 y 1097 correspondiente al código señalado, donde la parte de lo que es la colación, y en el artículo 1083, donde dice que el hijo o descendiente que entre en la sucesión, aunque sea beneficio de inventario junto con sus hermanos o hermanas o los descendientes de uno u otra, deberán traer a colación todo cuanto haya recibido del decujo por donación directa o indirecta, excepto el caso en el que el donante haya dispuesto otra cosa. Es necesario pues que toda aquella persona pues que va a realizar un documento, va a dejar un testamento como tal allí, pues los acreedores de pues tienen derecho a tomar parte de la creencia, porque quizás hay una deuda o quizás hay algo que saldar allí de parte del decujo y no lo pudo hacer en vida, entonces pues ellos tienen parte allí también y pueden reclamar esa parte de esa herencia para salvaguardar pues sus intereses como tal. Los herederos pues como son los hijos y los ascendientes pues pueden hacer derecho pues de todos esos gananciales que le está dejando el decujo, el difunto allí como tal. La forma pues de lo que es la colación puede ser material o puede ser por imputación. Uno de los bienes materiales pues que se pueden llevar a colación son los bienes inmuebles que aparece en el Código Civil venezolano en su artículo 1097, y los bienes inmuebles que aparece en el artículo 1106 del Código Civil venezolano. Así sucesivamente aparece lo que es la parte de los bienes en divisa o en dinero como tal en 1107. Y para la parte de deuda, como se lo decía anteriormente, en 1073. Todas estas disposiciones que el legislador hace allí es para salvaguardar el derecho hereditario venezolano, donde cada una de las partes pues hacen uso de la ley pues para poder obtener lo que son estos gananciales pues que está dejando el decujo allí en su testamento. Claro está pues que la normativa legal del derecho hereditario pues está contenida en lo que es en el Código Civil venezolano allí como tal. Por eso el artículo 1084 dictamina de la siguiente manera: aunque el hijo o descendiente haya sido dispensado de la obligación de traer a colación lo recibido, no podrá retener la donación sino hasta el momento de la cuota disponible. El exceso está sujeto a la colación. Allí está el legislador disponiendo todas las directrices que puede tener lo que son los herederos o descendientes de ellos, pues que aunque no quiera hacerlo, pues no está impidiendo pues que otro lo pueda hacer también.
El artículo 1088 dice: las donaciones en favor del cónyuge de un descendiente se presumen hechas con la dispensa de la colación. Si las donaciones se han hecho conjuntamente a dos cónyuges, uno de los cuales sea descendiente del donante, solo la porción de este está sujeta a colación. Colación pues es tomar en disposición, de acuerdo a la ley, todos los bienes que pertenecieron al decujo y ser abonado lo que es a los bienes del heredero, como corresponde allí en el derecho hereditario venezolano. Cada persona pues está en su capacidad de disponer estos bienes de acuerdo a las premisas que establece la ley como tal. En el artículo 1097 dice del Código Civil venezolano: la colación se hace, sea presentando la cosa en especie, sea haciendo que se impute su valor a la respectiva porción o a elección del que hace la colación. Allí vemos pues que la colación sea presentada la cosa, pues tenemos que se puede hacer por parte de inventario para ver todos los bienes que el decujo pues tenía en su poder y los bienes que tiene el heredero o los herederos, para que no haya allí ningún extravío, o para que no se esté reclamando algo que quizás no exista allí. Estas son pues una de las consideraciones pues de la parte de la colación, que tiene mucho que ver con la imputación en el derecho hereditario venezolano. Muchas gracias a todos. Saludos, en esta oportunidad voy a estar desarrollando lo que corresponde a la relación entre coherederos, que es correspondiente al tema de la delación, adquisición de la herencia, relaciones entre herederos frente a terceros y coherederos. Bien, anteriormente mis compañeros pues pudieron desarrollar un poco más sobre este tema. Y en resumen pues tenemos lo que es la relación entre estos coherederos. Como consecuencia jurídica de la renuncia pues se produce la adquisición a favor de los otros llamados, pues la parte del renunciante se difiere a sus coherederos o a los herederos de antitestato, es decir, cuando no hay testamento. Esto lo aplica el artículo 1016 del Código Civil venezolano, el cual señala que en las sucesiones testamentarias la parte del renunciante se difiere a sus coherederos o a los herederos antitestato, según lo establecido en los artículos 943 y 946 del Código Civil. Si concurren dos o más sucesores a adquirir una misma herencia o una parte de ella, se configura la llamada comunidad hereditaria. En virtud de esta comunidad, y puesto que el llamamiento a la herencia tiene carácter universal, el derecho sobre los bienes que la constituyen pertenecen a un conjunto de coherederos. ¿Sí? ¿Cuáles son las formas que distingue la partición? Bueno, según la función de la partición en el total proceso sucesorio, es decir, las relaciones herederos y causantes. Y en la comunidad hereditaria sería relación entre coherederos, donde en el primer aspecto, la partición como acto complementario de la delación cumple juntamente con ella, completando la función traslativa. En el segundo aspecto, la partición en sí misma, considerada como negocio jurídico que pone fin a la comunidad, tiene naturaleza determinativa. ¿Quiénes pueden pedir esta partición? No solamente los herederos, sino también el legatario o parte de la alicuota, los cesionarios de unos u otros, el cónyuge viudo, los acreedores de la herencia, los acreedores del heredero y los herederos del heredero, sin olvidar lo dispuesto para los herederos sometidos a condición, y la que pueden pedir siempre que sean capaces, aplicándose en los casos de menores y ausentes que piden la partición. En este aspecto pedirían la partición los representantes legítimos, ¿sí? Allí pues ya aplicaría otro tipo de norma, otro proceso, cuando sucede este último aspecto en cuanto a menores. En cuanto a los efectos de la partición, el efecto inmediato de la partición es poner fin a la situación plurijubjetiva, donde por regla general se deriva del fallecimiento de una persona y considerada como antieconómica, por
septismo de la comunidad en general y llamada comunidad hereditaria. En efecto, hecha la partición, cada heredero se transforma en propietario de cosas determinadas, sin perjuicio de poder formarse una comunidad ordinaria entre los coherederos, sino que evoluciona su posición jurídica de titular de cuotas. Por otro lado, los derechos de los terceros anteriores a la partición sobre bienes relectivos no se modifican.